comida callejera cuando uno nota, ¿no?, que es un aceite que se ha ocupado muchísimo o el lugar está poco higiénico, qué sé yo. Pero hay personas que lo hacen igual. Y se ha hecho una advertencia, ahora sí, de manera más seria, por parte de la Seremi de Salud con respecto a que hay un link con el cáncer. Andrea Pino nos tiene todos los detalles. Andrea, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Francesco, ¿cómo están? Buen día. Hay un riesgo grande y por eso lo que hace la Seremi de Salud de la región metropolitana va a estos carros que no tienen ninguna clase de permiso sanitario, tomó muestras y se dio cuenta que no estaba apto para el consumo humano ese aceite. Aceite reutilizado, como dices tú, de baja calidad, pero además en lugares que no están establecidos, que no tienen ningún tipo de permiso, y queremos hacer, por supuesto, el vínculo con la principal prevención que hace la Seremi de Salud y que tiene que ver con este vínculo con el cáncer, con casos de cáncer. Estamos junto a la doctora Javiera Perelli, nutrióloga de la Clínica Universidad de los Andes, para que nos oriente, nos cuente un poco de qué se trata esto, por qué esta advertencia tan importante que hace la Seremi de Salud respecto de los carros que no tienen permiso, pero fuera de cámara estábamos conversando que también mucha gente reutiliza el aceite en su casa, con una olla, lo ocupa varias veces. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Así es, Andrea, buenos días Francesco en el estudio, muchas gracias por esta invitación. Hola. Efectivamente, primero tenemos que definir lo que es la fritura, ¿cierto? Hay distintos métodos de cocción con aceites que se pueden definir como fritura, pero principalmente la fritura en profundidad, cuando sumergimos los alimentos bajo aceites a cierta temperatura, 150, 180 grados Celsius, son en el fondo técnicas de cocción que pueden producir daño a la salud a largo plazo, ¿ya? Estos aceites, cuando se utilizan por varios periodos, ¿cierto?, se someten a temperaturas elevadas, se calientan, se recalientan, se van degradando estos compuestos que se producen reacciones químicas muy complejas y van produciendo compuestos que son nocivos para la salud, ¿ya? Lo que mide la Seremi se llaman compuestos polares, ¿ok? Y se pueden medir con técnicas bastante simples y la regulación a nivel internacional en general son un 25%, hasta un 25% de los compuestos polares en los desechos de estos aceites reutilizados. Doctora, en palabras simples, ¿cuántas veces podríamos reutilizar un aceite en este tipo de cocción, sumergiendo un alimento, en la casa, por ejemplo? Depende del tipo de aceite, ¿ya? Porque los diferentes tipos de aceites tienen distintos puntos de humo. En el fondo es la temperatura máxima en la cual este aceite empieza a burbujear y a humear, ¿ya? Y por lo tanto, dependiendo del tipo de aceite, canola, oliva, maravilla, etcétera, van a tener distintas horas al día en las que se pueden mantener en temperaturas elevadas. Entonces hagamos la recomendación al revés. ¿Qué podríamos recomendar? Porque ya descartando que no deberíamos comprar comida en la calle, que no deberíamos comprar en estos carros, que no tienen autorización sanitaria. ¿Cómo deberíamos freír o sofreír o preparar nuestros alimentos en casa con aceite? ¿Qué tipo de aceite? ¿Cómo hacerlo para que sea no sea riesgoso? El mejor aceite que está en el fondo incluido dentro de la dieta mediterránea, que es la que nosotros los diabetólogos y nutriólogos recomendamos a nuestros pacientes, es el aceite de oliva, ¿ya? Porque es un aceite que tiene compuestos antioxidantes, que tiene un punto de humo bajo y que finalmente ha demostrado propiedades antiinflamatorias, ¿ya? Para frituras se recomienda usar el aceite de canola, aceite de maravilla, otros aceites vegetales, ¿de acuerdo? No, por ejemplo, otras grasas sólidas como el aceite deshidrogenado, etcétera. Nosotros como especialistas por lo general no recomendamos freír los alimentos, ¿ya? Existen otras técnicas al utilizar el aceite para cocinar, que es sofreír, que es esta fritura que es superficial, con bajo volumen de aceite, o rostizar, por ejemplo, poner unas gotitas de aceite en ciertos alimentos y ponerlos al horno, o usar las freidoras de aire. Son una alternativa más saludable porque no se producen estas reacciones químicas que producen finalmente estos compuestos que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos que pueden producir cáncer y otras enfermedades. Hay preguntas en el estudio, Francesco, te escuchamos. Sí, tengo una preguntita. Es cierto lo que usted dice, ¿eh? El tema de freír no es lo más recomendable. Ahora a las familias en general no es que lo hagan todos los días. Pero para entender mejor el tema de que pueda ser o no cancerígeno, porque yo creo que muchas personas están viendo esta noticia y al margen de que usted está siendo muy clara y la Andrea tratando de preguntar ahí para que no nos vayamos de los límites, ¿esto en términos de probabilidad es realmente cercano? O sea, ¿estamos en
con una posibilidad de provocar cáncer si yo me alimento mal, con mucho aceite o en la calle, realmente, o sea, ¿qué probabilidad es? O más bien simplemente hay un link y hay que mirarlo con precaución. Efectivamente, hay estudios en el fondo que se han hecho en modelos animales y también estudios observacionales en personas que han tenido diagnóstico de cáncer y se han visto si han estado expuestos o no a estos aceites que se han, en el fondo, refrito, en el fondo, se han recalentado cíclicamente. Y efectivamente hay un link que se ha demostrado tanto por genómica como por estudios poblacionales observacionales en que hay relación con la aparición de cáncer de mama en mujeres, cáncer pulmonar, cáncer de próstata en hombres, cáncer colorectal, directamente por estos compuestos que se producen de estos aceites recalentados y que dañan directamente el material genético de las células y pueden producir en el fondo que esta célula en el fondo tenga un desarrollo anormal y se produzcan tumores o cáncer. Y por otro lado, también, si es que en el fondo nos salimos del tema cáncer, estos alimentos en el fondo que están basados en frituras, en alimentos procesados, pueden producir obesidad, síndrome metabólico e inflamación. Y cada vez se sabe que la obesidad está relacionada con ciertos tipos de cáncer de tumores sólidos. Por lo tanto, si no es el efecto directo de los alimentos, va a ser la obesidad y el síndrome metabólico que también nos otorgan un riesgo de cáncer. En algún punto lo mencionó y están en su punto de popularidad. Las freidoras de aire, ¿las recomienda en general a aquellas personas que dicen, bueno, aquí puedo encontrar una alternativa quizás más saludable? ¿La recomienda? De todas maneras, porque en el fondo se utilizan volúmenes de aceite pequeños, gotitas, en el fondo es la técnica como de rostizar, y como en el fondo produce un efecto parecido a esta crocancia que producen los alimentos, las personas en el fondo pueden adherir a estos sabores que les gusta de la fritura, pero sin necesidad de freír en un aceite en profundidad. Doctora, antes de dejar el tema y como modo de paréntesis, debe venir el periodo más desafiante en términos de nutrición para los nutriólogos, los especialistas, que es septiembre, ¿no? Porque nos salimos de toda norma. ¿Cuál es la recomendación? ¿Alguna recomendación quizás pensando ya en aquella fecha? ¿Alimentación equilibrada? ¿Cómo hacer? Porque además son varios días de festejo. En general, personalmente, yo creo que tampoco la idea es que las personas tengan una restricción todas las fiestas patrias. La idea también es disfrutar, pasar en familia, pero eso también tiene que llevar una responsabilidad propia de cada uno de nosotros en disfrutar lo suficiente. En el fondo, puedes comer empanada frita, en lugares certificados, por supuesto, pero obviamente se tiene que disfrutar en las fiestas patrias y obviamente el resto del mes tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, llevar un estilo de vida saludable. No porque una semana en fiestas patrias yo haga pequeños desarreglos en la dieta, voy a tener en el fondo mayores consecuencias. Pero de todas maneras hay que disfrutar con responsabilidad, se pueden comer estos alimentos ricos de nuestros platos típicos, pero en una cantidad moderada y obviamente nosotros también somos responsables, efectivamente la autoridad sanitaria fiscaliza, pero también tenemos que nosotros elegir lugares que estén certificados y que tengan autorización. Súper importante la recomendación. Y doctora, solo para cerrar, lo último respecto del aceite. ¿En general somos buenos para la fritura? ¿Qué es lo que usted observa si comparamos, por ejemplo, con otros países? No sé, comparamos con Estados Unidos, por ejemplo. ¿Somos buenos para la fritura? Yo diría que no tanto, en realidad con otros países, en Asia por ejemplo, en que realmente se preparan muchos platos en frituras profundas, en Estados Unidos, la cantidad de alimentos ultraprocesados. En general nosotros en Chile tenemos mucha materia prima a lo largo de todo nuestro país, de alimentos que son bastante saludables. Y lamentablemente sí se consume harto procesado, pero no principalmente frituras, diría yo. De todas maneras, en comparación con otros países, sí, no tenemos tanta consumo, pero por ejemplo, cuando llueve está la justificación del calzón roto, de la sopaipilla, de las papas fritas, pero en general yo diría que dentro de lo que vemos en la práctica clínica diaria, los pacientes saben y tienen mucha conciencia de que las frituras no tienen que ser parte de nuestra alimentación diaria. Doctora, muchísimas gracias. La doctora Javiera Perelli, nutrióloga de la Clínica Universidad de los Andes, que nos entrega consejos, recomendaciones y también estas advertencias muy importantes, porque como decíamos hay un vínculo directo entre el consumo de frituras, aceite reutilizado
utilizado y casos de cáncer. Así que atención con aquello, que es lo más importante. Y por supuesto, la primera recomendación, nunca jamás comer en lugares que no tienen permiso sanitario, comer en la calle, en estos carros. Usted no sabe el origen del aceite, no sabe cuántas veces ha sido utilizado y hay un riesgo inminente en aquello. Así que atención con todas esas recomendaciones y nuevamente gracias a la doctora. Gracias. Oye, Andrea, bueno, uno que he reporteado en la calle, ¿cuántas veces comimos de los carritos? Pero ahora han proliferado, ahora hay muchos. Sí, ¿viste? Ahora hay muchos más. No, yo hace mucho tiempo que tampoco. No quiero acordarme. No hay que acordarse. Pero súper importante el tema, porque por eso yo preguntaba de nuevo, porque la vinculación con el tema cáncer es súper directo, parece. Entonces, aquí hay un riesgo muy grande para la población. Gracias, Andrea, y gracias a la doctora, que realmente fue muy clara. Nos vemos, Francesco. Que esté muy bien, 7:41 minutos, lo decía.